Muy buenos días. Hoy vamos a continuar estudiando la obra del Espíritu Santo. La semana pasada estudiamos el bautismo del Espíritu Santo y vimos que es una doctrina muy generalizada, muy conocida, aquella que enseña que el bautismo del Espíritu Santo es un evento particular en el que recibes el Espíritu Santo. Esto hace que, según esta doctrina, existan cristianos que nacieron de nuevo, cristianos que no nacieron de nuevo, o cristianos que tienen el Espíritu Santo y cristianos que no lo tienen. Esta doctrina afirma que una vez que naces de nuevo, necesitas recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo sabes que tienes el Espíritu Santo según esta doctrina? Por el don de lenguas. Si hablas en lenguas, tienes el Espíritu Santo. Y la semana pasada nos dedicamos a demostrar que esta doctrina, aunque el concepto de bautismo del Espíritu Santo es bíblico, Jesús mismo lo enseñó, esta doctrina no tiene fundamento bíblico. Demostramos con la Escritura que todos los que han nacido de nuevo, tienen el Espíritu Santo. Es el sello, ¿verdad? Las arras de la promesa. Todos fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y vimos también que los apóstoles, los discípulos en el Pentecostés, cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, no era la primera vez que el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Porque, si no me equivoco, es Lucas capítulo 24, Jesús cuando se apareció con ellos, ese mismo relato está en el Evangelio de Juan y en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas se nos dice que Jesús sopló sobre ellos y les abrió el entendimiento. Y en el Evangelio de Juan nos dice que Jesús les dijo y sopló sobre ellos para que recibieran al Espíritu Santo. De manera que los discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo cuando sucedió el Pentecostés, cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo. También mostramos que no fue la única vez que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Pedro también habló lleno del Espíritu Santo. En el griego original, la palabra que se nos traduce como bautizo o bautizados es sumergidos. De ahí que nosotros bautizamos a las personas en agua, sumergiéndolas sobre agua. No rociamos agua sobre ellos, no vertemos agua sobre sus cabezas, hacemos lo que el original dice, deben ser sumergidos en agua. Entonces, demostramos por la Escritura que el bautismo del Espíritu Santo no es el evento en el que recibes el Espíritu Santo, sino un momento soberano que Dios decide cuándo lo hace, qué tanto tiempo, quién usa. Es un momento en el que el Espíritu toma control de la persona y controla todo lo que hace lo que el Espíritu Santo dice. Vimos ejemplos del apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro hablando lleno del Espíritu Santo, y luego el mismo Pedro también vemos que comete pecado. Pablo lo acusa públicamente de ser un hipócrita porque le estaba haciendo el feo a los gentiles por no entrar en problema con los judíos. Así que estar lleno del Espíritu Santo o ser bautizado no es un evento permanente, no es un estado en el que vives, sino que es un evento particular en el que, por la voluntad soberana de Dios, el Espíritu Santo toma control de una persona y la usa. Entonces, mostramos que la doctrina que pretende decir que hay cristianos que no tienen el Espíritu Santo o que necesariamente debes hablar en lenguas es falsa, porque también vimos y repasamos, aunque no con mucha profundidad, el don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas y cómo debemos entender para qué y cuál es el propósito del don de lenguas según la Escritura? Ahora, bíblicamente hoy avanzaremos con la obra del Espíritu Santo y estudiaremos la doctrina de la iluminación. Ese es el nombre del tema de hoy, iluminación. Y aunque lo he mencionado casi en todas las predicaciones, al momento en que oramos, antes de empezar a analizar el texto bíblico, siempre, normalmente pido que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Que abra nuestro entendimiento. Entonces, quizás para muchos es la primera vez que escuchan las palabras doctrina de la iluminación. También lo puedes encontrar en cualquier directorio o página de internet buscando la doctrina de la iluminación divina y vas a encontrar las referencias a esa doctrina. Entonces, aunque quizás muchos la están escuchando por primera vez, no es algo nuevo para ustedes. Aquí lo hemos mencionado una y otra vez
Incluso espero que todos hayan experimentado la obra del Espíritu Santo de iluminación, en el sentido correcto, porque vamos a ver algunos ejemplos que aunque parecen correctos y parecen válidos, no lo son a la luz de la Escritura. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Te pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo para que podamos entender lo que afirma tu palabra, para que no nada más quede en nuestro entendimiento, sino que se convierta en obras que glorifican tu nombre. Ayúdanos, Padre, porque en nuestra naturaleza humana es imposible que podamos comprender los misterios que has revelado en tu palabra, la profundidad de la sabiduría que has manifestado en tu palabra. Pero es gracias a tu Espíritu Santo que podemos ver, podemos comprender, entender y saber cómo aplicarse. También poder enseñarlo a otros. Por eso te pedimos que en tu misericordia nos guíes el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Yo sé que aquí en Árbol Plantado tenemos o podemos clasificar en dos grupos a las personas que han llegado a esta congregación. El primer grupo sería aquellos que no eran cristianos cuando llegaron. Y esta es la primera iglesia en la que se congregan, ¿verdad? Son personas que apenas están empezando su caminar cristiano. Y también hay personas que ya venían de años de cristianismo, que vienen de años de otras doctrinas, otras costumbres, otros métodos y procesos. Y cuando llegan aquí empiezan a comprender cosas que no habían sido comprendidas o a desintoxicarse de reglas humanas que se habían o que les habían enseñado como palabra de Dios. Pero ambos grupos, los que son nuevos y los que ya venían siendo cristianos, creo que tenemos en común que estamos aquí avanzando y perseverando porque Dios nos ha permitido entender, ¿verdad? No entendemos lo mismo todos, no entendemos al mismo nivel todos, todas las cosas, pero todos perseveramos porque entendemos. Es algo que el Espíritu Santo hace. Pero quisiera que los que ya vienen de un cristianismo de años recuerden cómo fue las primeras experiencias que tuvieron cuando empezaron a comprender la Escritura, que muchas veces los cristianos de años tendemos a olvidarlo. Los que están nuevecitos debe de ser algo que están experimentando actualmente, ¿verdad? Y muchos, me acuerdo, a mí me enseñaban del primer amor. Decían que cuando recién eres convertido, experimentas el primer amor. Y hacían la analogía como los novios. Dice, cuando son novios es puro amor hasta que se casan, ¿verdad? Decían, así pasa con los cristianos, es puro amor. Dios los trata muy bien, son puras bendiciones hasta que vienen las dificultades. Y dicen, se te acaba el primer amor. No vuelve, no regresa. Y aunque a mí me enseñaban a orar que el primer amor regresara, no podía comprender de qué se trataba, ¿verdad? Pero sí recuerdo específicamente las primeras veces que empecé a comprender la Escritura. Entonces quisiera que recordáramos brevemente ese proceso para poder comprender en qué consiste la doctrina de la iluminación. También quiero ver algunos ejemplos de cuando lamentablemente se distorsiona por completo la doctrina de la iluminación y lleva a confusiones y errores teológicos graves. Así que la doctrina de la iluminación, que todo cristiano debe experimentar, al mismo tiempo debe ser tratada con mucho cuidado para entender en qué consiste y que no nos desvíe de la verdad bíblica. Pero quisiera que pienses, por favor, la primera vez que entendiste algo en la Biblia. ¿Cómo fue que lo entendiste y qué fue lo que entendiste? No sé si alguno recuerde cuál es el primer pasaje de la Escritura que lograste comprender. Y no estoy hablando de algo que intelectualmente dices, sí entiendo a qué se refiere. Leí un pasaje que dice que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. No hay mucha dificultad ahí, por supuesto que lo puedo entender, pero no hablo de ese caso. Hablo de un caso en el que pudiste comprender la Escritura porque se abrió ante ti. Conectaste ideas, conectaste distintos versículos y se volvió algo claramente palpable que te llevó a una práctica. No estoy hablando nada más de un conocimiento que se quedó aquí y dices, ya lo entiendo, sino que eso te lleva a vivir de otra manera. Cuando entiendes lo que la palabra de Dios dice, tú debes reconocer que fue un proceso que es ajeno a ti, es externo a ti. Tú puedes leer la Escritura y leer distintos pasajes y no hacer ninguna conexión entre ellos. Eres ciego completamente a cómo se relacionan unos pasajes con otros, hasta que en cierto momento del tiempo algo hace clic y dices, ya entendí. Y experimentas una felicidad profunda cuando dices, ya comprendí. Lo había leído muchas veces,
He escuchado a predicadores que hablan de eso, pero no lo había entendido hasta ese momento en el que lo comprendiste completamente. Se experimenta ese proceso en el que lo que para ti simplemente eran datos que no necesariamente están relacionados, se convierte en algo claro para ti. De ahí viene el concepto de iluminación. Estás en una habitación y puedes ver cosas, pero cuando encienden la luz, todo se vuelve claro y lo percibes. Yo no sé si lo recuerdas, pero yo sí recuerdo la primera vez que pude aprender algo. Y quiero ponerlo como ejemplo porque lo voy a contrastar con otras experiencias que he sabido que suceden para que podamos ver la diferencia entre una cosa y la otra. Por ejemplo, la iglesia donde yo conocí de las cosas de Dios, había muchos predicadores que venían de muchas partes del mundo. Predicadores con lengua extranjera que tenían que tener su traductor, predicadores que también hablaban español o hablaban dominicano o hablaban de otro tipo de español, colombiano, etcétera, pero todos en general yo los escuchaba decir, Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me reveló. Entonces constantemente estás escuchando que estos hombres aseguran que Dios les habla, que el Espíritu Santo les dijo tal cosa, que el Espíritu Santo les reveló tal cosa. Y yo, teniendo semanas apenas de empezar en el cristianismo, me surge la duda, ¿cómo le hacen? Porque aunque yo leo la Biblia, a mí Dios no me revela nada, ¿verdad? De hecho, yo reconozco, y espero que también ustedes, que en los primeros años incluso de lectura bíblica no obtenía mucho de lo que leía. Es más, a veces me daba una paz que me dejaba dormido. No entendía. Necesitaba escuchar a los predicadores. Pero llega el punto en que dices, ¿por qué no entiendo nada yo? ¿Qué es lo que no estoy haciendo que a mí Dios no me muestra lo que a ellos les muestra? ¿Por qué yo no puedo ver lo que ellos ven? Ahora, en esa congregación las cosas no eran basadas en la escritura, eran basadas en experiencias. Esa experiencia que tuvo. El predicador decía, fui a la India y allí en la India viendo, no sé, un señor muriéndose de hambre con una vaca a un lado. Y decía, ¿por qué no se come la vaca? Porque para ellos es algo sagrado, ¿verdad? Muy seguramente un familiar reencarnó en esa vaca y matar a esa vaca sería como matar a su tía, sin pretender ofender a las tías. Y de ahí él sacaba una experiencia, de ahí sacaba una revelación, de ahí sacaba un concepto. ¿Cómo le hacen? Así que yo me acerqué a las personas, había un matrimonio en particular que nos discipulaban, es decir, éramos nuevecitos y ellos tenían la paciencia y el tiempo de explicarnos las cosas más básicas del cristianismo, ¿verdad? Cómo se debe leer la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces me acerqué a preguntarle, ¿cómo le hago para que Dios me hable? ¿Qué se tiene que hacer? A ellos Dios les habla, a mí no. ¿Por qué? Recuerdo que me dijo, bueno, ellos tienen una unción especial. Para eso Dios los llamó, pero como quiera Dios te puede hablar a ti. Pues, excelente, ¿qué tengo que hacer? Y me dio este proceso. Se los voy a narrar el proceso. Obviamente no me acuerdo exactamente las palabras que me dijeron, yo estoy parafraseando, pero el proceso es el mismo. Era un método que aseguraba que podías escuchar la voz de Dios, un método que aseguraba que el Espíritu Santo hablaría a tu vida. Porque decían, sí, Dios te habla, el Espíritu Santo te habla, pero a veces tú no escuchas. Y a mí me desesperaba mucho eso, ¿cómo que no escucho? Pues ¿cómo me habla? Y si quiere que lo oiga, ¿por qué no habla más fuerte? ¿Verdad? Entonces, yo empecé a entender, está mal, pero empecé a entender que la voz del Espíritu Santo es algo escurridizo, algo que sucede de forma muy tenue y que si no estás poniendo atención, se te escapa. Entonces, este es el método. Primero, toma tu Biblia, encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte a leer sin distracciones. Asegúrate que estás solo. Asegúrate que nadie te va a interrumpir para que puedas dedicarte a escuchar la voz de Dios. Número 2, toma la Biblia en tus manos y haz la siguiente oración. Espíritu Santo, yo te pido que me hables. Háblame, Espíritu Santo. Número 3, con los ojos cerrados, abres tu Biblia en algún punto. No abras los ojos.
abres tu Biblia y con los ojos cerrados, usando un dedo, el dedo que tú quieras, ponlo en alguna parte de las hojas de la Biblia. Sin separar el dedo, abre los ojos y checa qué versículo escogiste. Dijo, ese es el versículo que Dios tiene para tu vida. Pero eso no significa todavía que me ha hablado, ¿verdad? Ese es el versículo que Dios tiene para mi vida. Pero lo que sigue es, medita en ese versículo y cierra los ojos de nuevo y escucha dentro de ti la voz del Espíritu Santo hablándote. ¿Y cómo voy a saber que me está hablando? Tú vas a saber cuando lo oigas. Pero es una voz chiquita, es poquita. Tienes que poner mucha atención, buscar dentro de ti hasta que digas, ya lo escuché. No es algo audible, es algo que está dentro de ti. ¿Ok? Ese mismo día llegué a mi casa y pues como yo vivía con mis papás, tengo un montón de hermanos, encontrar el lugar para hacer eso era casi imposible, ¿verdad? Al fin encontré un lugar, todos estaban haciendo otra cosa, me encierro, digo, este es mi momento en el que Dios me va a hablar. ¿Y qué creen que pasó? Yo sé que muchos van a pensar que pues no pasó nada, pero esa fue la primera vez que yo comprendí un versículo de la Biblia. Me van a decir, Hernán ya se corrompió. Por eso quiero poner este ejemplo, porque mi dedo cayó en Salmos 32, versículo 8 y 9. Y en aquel entonces yo solo tenía la Reina Valera 60, así que vamos a leer esa versión. Salmos 32, 8 a 9. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El dedo cayó entre los dos versículos, así que dije, Dios no me mandó uno, sino dos. Y cuando lo leí, fue la primera vez en mi vida cristiana que pude constatar que entendía lo que ese versículo decía. Porque en mi muy particular situación, yo lo que quería era entender cómo es que Dios le habla a la gente. Y este versículo dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Me quebranté y lloré como nunca en la vida había llorado, porque yo pude percibir que el Rey del Universo se dirigía a mí. Yo tenía 19 años, no sabía prácticamente nada de las cosas de Dios, pero yo quería saber. Y este versículo era clarísimo para mí. Que a pesar de que el Rey del Universo, te lo puedes imaginar como el ser más ocupado en todo el mundo, ¿verdad? En toda la creación, si uno te llena de ocupaciones y no le queda tiempo, tú en tu ignorancia dices, ¿qué tan ocupado ha de estar Dios coordinando todo el universo y todas las cosas? Pero aún así, se toma el tiempo para hablarme a mí. Y a partir de ese día mi vida cambió, porque aunque yo no entendía muchas cosas, yo lo entendí, esto es algo que Dios va a hacer conmigo, me va a hacer entender. Así que esa experiencia me cambió la vida y yo salí contentísimo a decirle a todo el que conocía, Dios me habló. Ese proceso funciona. El problema es que jamás me volvió a funcionar. Jamás. Cada que me metía en una situación, ya sé qué hacer. Me encerraba, tomaba mi Biblia, aquí. Decía, y Usa tocó el arca y se murió. No, yo necesito saber, otra vez, quizás lo hice mal. Otra vez el dedo, nada que ver. Jamás me volvió a funcionar. Jamás. Y luego empecé a escuchar lo que otros hacían y las conclusiones de las que le llegaban con ese mismo procedimiento. Conclusiones muy extrañas. Es más, otros ni siquiera usaban la Biblia. Se brincaban el procedimiento y decían nada más, sí, Espíritu Santo, sí, ya. Esto es lo que me acaba de decir. Esos son todavía más pro. Yo necesito el dedo todavía. Ellos tenían comunicación directa. Así que les quiero poner unos ejemplos
de los que yo escuché, y otros ejemplos que he escuchado que otros relatan. Porque cuando alguien te dice Dios me dijo y le preguntas cómo sabes, casi nunca te pueden explicar, ¿verdad? Pero muchas veces sí te dicen, pues yo escuché la voz dentro de mí que me dijo. ¿Y cómo sabes que era Dios? Pues yo sé. ¿Y cómo le dices que está mal? En ese momento yo decía, pues bueno, si tú dices, ok, no hay forma de que tú puedas negar que él escuchó la voz de Dios. ¿Con qué argumento? ¿Contra qué estándar lo comparas? ¿Cómo sabes que fue Dios o no fue Dios? Entonces se vuelve un tema que es incuestionable. Si alguien dice, Dios me dijo, no tienes más que aceptarlo. Eso es lo que yo pensaba, ¿verdad? Hasta que empiezas a avanzar en la vida cristiana y empiezas a ver las barbaridades a las que llegan con ese mismo método. Por ejemplo, lo he mencionado antes, ese yo no conocía a la persona, ¿verdad? Pero lo leí. Esta mujer, y creo que ya lo he contado antes, esta mujer que estaba cansada de su esposo, era una mujer casada, y conoció a un hombre que le gustaba mucho. Y el sentimiento era mutuo. Y ella tenía que decidir si seguía con su actual esposo o huía con su amante. Pero esta mujer se consideraba cristiana espiritual. Así que dijo, esto no lo puedo decidir yo, esto me lo tiene que mostrar Dios. Suficiente problema ya con esa forma de pensar, ¿verdad? Porque claramente el adulterio está prohibido, ¿verdad? Pero ella decía, que sea Dios quien me lo diga. Así que siguiendo este método, toma su Biblia, la abre, pone el dedo y el dedo cae en Efesios 4:22. Vamos a leer Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque esta mujer asegura que tuvo su respuesta. ¿Qué es lo que Dios le confirmó? Que se vaya con el amante. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Clarísimo, despojaos del viejo hombre. ¿Quién es el viejo hombre? El esposo. Despojaos es, déjalo. ¿Se entiende? Confirmación, según ella, de que Dios le había dejado, deja al viejo, vete con el nuevo. Aprobación divina, ¿verdad? Otro ejemplo, y esto se lo escuché a R.C. Sproul, decía que una muchacha en el seminario donde le estaba dando clases tenía soltera ya, ella tenía muchos años soltera. Estaba muy preocupada porque ella veía que todas las demás chicas se casaban. Ella ni siquiera tenía pareja, ni siquiera tenía prospectos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces entras en una preocupación. ¿Qué onda? ¿Dios me dará pareja o no me dará pareja? Y cuenta R.C. Sproul que esta chica pues, se acercó con ese problema y le estaba externando qué podía hacer. Y Sproul le dijo, pues bueno, hay que esperar en las cosas de Dios, hay que esperar en la voluntad de Dios. Y ella no quedó muy satisfecha, se fue y tiempo después dice él que regresó muy contenta, diciéndole que Dios ya le había mostrado su voluntad, que ella ya sabía que se iba a casar. Y él le preguntó, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Y siguiendo el mismo método, el dedo de esta chica cayó en Zacarías 9:9. Reina Valera 60, vamos a leerlo. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Qué fue lo que entendió ella? Que ella es una de las hijas de Sión y que Dios le está diciendo, alégrate mucho. ¿Por qué? Porque tu rey vendrá a ti. ¿Quién es su rey? Pues dijo, pues mi rey, ¿verdad? Su pareja, su esposo. Así que ella concluye que Dios le estaba revelando en este pasaje que se debía de alegrar porque su esposo llegaría. Y ella está plenamente convencida que es Dios quien le dijo. Ahora, ¿ves algún problema en estas conclusiones a las que llegan las personas? Pero yo te puedo contar otras que yo sí viví. Personas que estaban en una relación de noviazgo y decían, Dios nos confirmó que nosotros somos pareja y nos vamos a casar. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Dios me lo reveló. Están convencidos. Unos meses después se terminaba la relación. ¿Cómo llegaron a estar tan convencidos afirmando que Dios le había dicho? Personas que aseguraron
Y también me pasó muchas veces, llegaban, ¿sabes qué? Dios me dijo que fulano está en pecado. Dice, no. Y muy grave, hermano, muy grave. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con él? Pues vamos a orar, vamos a hablar con él. Y te tomabas en serio esa revelación. Ibas, investigabas, no es cierto, no era cierto. ¿Qué pasó entonces con esa voz del Espíritu Santo diciéndole que esa persona estaba en pecado? Ahora, otras un poco más descaradas. Me tocó escuchar predicadores que Dios decía que les reveló que le teníamos que dar una ofrenda especial. Y otro pastor que escuché en un aniversario, estábamos cumpliendo 2 años en esa iglesia, y él dijo que Dios le había revelado que teníamos que dar una ofrenda que contuviera, que esa ofrenda, los dígitos de esa ofrenda, debía contener el número 22. Dijo así que puedes ofrendar 2,200 pesos o 22,000 pesos, porque Dios se lo reveló. Ahora, ¿qué decimos a esas cosas? Ellos ni siquiera tuvieron que poner el dedo en un versículo. Ellos afirman que Dios directamente les habló. ¿Qué decimos de esos casos? Están muy equivocados, eso es lo que decimos, están muy equivocados. Pero ¿quién soy yo para juzgar? Yo no soy nadie, pero tengo la Escritura para emitir el juicio. Y por medio de la Escritura podemos determinar si esa supuesta iluminación o esa supuesta revelación realmente proviene de Dios o no. Por eso definamos en términos simples cuál es la doctrina de la iluminación. La doctrina de la iluminación describe la obra del Espíritu Santo para ayudar al creyente a comprender la palabra de Dios. Ahorita vamos a la evidencia bíblica, pero la estoy definiendo en términos simples. La doctrina de la iluminación describe la obra que el Espíritu Santo hace en el que ha nacido de nuevo para que entienda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara que dice que el hombre natural no puede comprender las cosas de Dios. No puede porque tiene que discernirse con el Espíritu. Entonces, ¿cómo es que después de que estás en el mundo y eres cristiano, cómo es que empiezas a entender? ¿Y cómo es que no todos entienden lo mismo? Un argumento muy común en contra del cristianismo es la variedad de interpretaciones que los cristianos afirman tener. Entre los propios cristianos se contradicen. Un cristiano dice, Dios me dijo eso, y otro cristiano dice que le dijo lo contrario. Y entonces cada quien hace su iglesia. Y dicen, los cristianos no se pueden poner de acuerdo. Cada quien afirma que Dios le habla. Cada quien hace su propia religión, cada quien hace su propia denominación. ¿Cómo puedo creerle yo al cristianismo si ni siquiera los cristianos están de acuerdo? Es un argumento muy común que vas a escuchar de parte de los ateos o de parte del que no acepta el cristianismo. Bueno, por eso también es importante entender la doctrina de la iluminación. Porque es cierto que se requiere ayuda externa, sobrenatural de Dios para que podamos entender lo que está escrito. Pero no a todos se nos da la misma iluminación, ¿verdad? Eso es fácil de comprobarlo. En ninguna manera el que apenas está siendo cristiano sabe lo mismo que el que tiene 20 años en el cristianismo. Aunque también es vergonzoso saber que hay algunos que apenas tienen 1 año que saben más que los que tienen 20 años. De manera que no podemos establecer un patrón de cuántos años tienes en el cristianismo para saber qué tan iluminado estás. Pero podemos afirmar que no todos tienen la misma iluminación. Eso es fácilmente comprobable con la experiencia. Entonces, si el hombre natural no puede comprender las cosas de Dios, se requiere el Espíritu Santo para que lo puedas comprender. El Espíritu Santo obra en aquellos que han sido regenerados, que la regeneración es otra obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien te hace nacer de nuevo. Y es el mismo Espíritu Santo que mora en ti, quien va iluminando tu mente para que entiendas. Y es gradual, como la santidad. Desde que nacemos de nuevo, todos empezamos el camino de la santidad. Algunos crecen en santidad más que otros. Algunos que tengan poco tiempo pueden tener mucho más santidad que los que tienen muchos años. Pero es Dios quien da la santidad también, porque todo empieza con la mente. Todos hacemos lo que creemos que es mejor. Todos hacemos aquellos que consideramos que es más apropiado para nosotros, lo que más nos beneficia.
lo que consideramos que es mejor en esa situación particular. Por eso hacemos lo que entendemos. No puedes hacer algo que no entiendes. Estamos limitados. Nuestro accionar está limitado por nuestro entendimiento. Si no entiendes algo, jamás lo vas a estar haciendo. La doctrina de la iluminación describe ese proceso, esa obra soberana del Espíritu Santo que hace que el creyente vaya entendiendo cada vez más la Escritura. Y la promesa que tenemos es que ese crecimiento seguirá hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que seamos como Jesús. No omniscientes, ¿verdad? Está hablando de la naturaleza humana de Jesús. Ahora, esa es la doctrina de la iluminación. Pero algunos no nada más aseguran estar iluminados en el sentido de que entendieron un pasaje, sino que afirman que Dios les dio información nueva. Eso se llama revelación. Y también existe la doctrina de la revelación. La doctrina de la revelación consiste en que afirmar que Dios ha revelado quién es a los hombres. Dios ha revelado qué se requiere para la salvación de los hombres. Y lo ha hecho de dos formas. La revelación general, que es lo que cualquier ser humano puede deducir viendo la creación, lo que cualquier ser humano puede deducir usando su razonamiento, y la revelación especial, aquella que no la deduces según la creación ni según el razonamiento, sino que Dios tuvo que comunicarla a los hombres. Y la Biblia afirma, y no voy a entrar en ese tema, Hebreos 1, Dios ha hablado de distintas maneras, ¿verdad? Por medio de profetas, por medio de visiones, por medio de sueños, pero en estos tiempos ha hablado por medio de su Hijo. La Escritura afirma que Dios ha revelado información a los hombres, es revelación especial que no se puede obtener de ninguna otra manera más que de Dios. Entonces, cuando hablamos de la doctrina de la iluminación, y ellos aseguran que están entendiendo versículos, y luego hablamos de la doctrina de la revelación, y ellos aseguran que Dios les dio nueva información, no de un versículo, sino que Dios directamente les dio la revelación, están hablando de términos bíblicos, y eso es lo que genera confusión. Porque si te dicen, sí, la Biblia dice que el Espíritu Santo te ayuda a entender, pues sí. Y también la Biblia dice que Dios revela información a los hombres. Y dices, pues sí. Y dicen, eso es lo que pasa conmigo. A mí Dios me revela que estás en pecado. Bueno, para empezar, ¿quién no está en pecado? No necesita una revelación para eso, ¿verdad? Si Dios te revela que yo estoy en pecado, tienes toda la razón, pero eso no te lo reveló Dios. Eso ya está en la Escritura. Todos pecan. Todos pecan. ¿Verdad? Dios me reveló que te va a bendecir. También dice eso en la Escritura. Todo obra para bien. ¿Verdad? Pero hay quienes se atreven a decir más. Dios me reveló que estás en adulterio. Bueno, dame las evidencias. O Dios miente, o tú mientes. ¿Verdad? Aquí es donde entramos al terreno donde tenemos que discernir. ¿Qué significa discernir? En la palabra bíblica, en el griego, es distinguir entre lo que es correcto y lo que no, entre lo que es verdadero y lo que es falso. Porque también la Biblia advierte que vendrán muchos engañadores. ¿Verdad? Entonces necesitamos establecer un criterio. Es cierto que Dios ilumina la mente de los hombres, correcto. Es cierto que Dios revela información a los hombres, correcto. Pero la información que tú me das, ¿realmente proviene de Dios o no? ¿Cuál es la forma de determinarlo? La Escritura. Por ejemplo, vamos a Lucas 24, versículo 44 al 48. Vemos algunos versículos que nos demuestran la doctrina de la iluminación. Lucas 24, 44 al 48 dice, luego dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. En su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Entonces vemos que cuando se nos describe que Jesús les abrió el entendimiento, entendemos que abrir el entendimiento, iluminar sus mentes, es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les hace entender ¿qué? Las Escrituras. Y Jesús dice, de las Escrituras concluyes esto. El Cristo padecerá y resucitará al tercer día. En su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Fíjate lo que Jesús dice. De la Escritura concluyes esto. Y te abre el entendimiento para que de la Escritura
concluyas, ¿verdad? Segunda de Corintios 3, 15 al 17, dice, hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Este es un versículo que ha sido distorsionado muchísimo, han abusado mucho de ese versículo, porque dicen, estás enfermo, entonces estás aprisionado. Si tuvieras el Espíritu Santo, no estarías enfermo. ¿Cómo concluyes eso? Porque dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Esa es una pésima interpretación, que ni siquiera está en el contexto de la enfermedad. ¿De qué libertad está hablando? La libertad del velo que no te deja entender la Escritura, ¿verdad? Cuando habla de los judíos, dice, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. No pueden ver, no pueden entender lo que está ahí. Dice, pero cada que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Eres libre porque el Espíritu Santo está en ti. Así que no está hablando de libertad financiera, como algunos enseñan, de libertad física en cuanto a enfermedades, o de que estés prisionero y vas a salir libre porque estás en la cárcel. No, está hablando de la libertad para entender la palabra de Dios. Fíjate bien, iluminar la palabra de Dios. Lo que dice la palabra, tú lo vas a entender por obra del Espíritu Santo. Ahora, me parece que el siguiente caso que vamos a leer deja en claro la relación entre la iluminación y la escritura. Dice Nehemías 8, 5 al 12. Dice, Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió, amén y amén. Luego adoraron al Señor postrándose rostro en tierra. Versículo 7. Los levitas Jesúa, Baní, Serabías, Jamín, Acub, Sebalai, Odías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabat, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Fíjate bien el versículo 8. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y el maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, les decían, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer, beber y compartir su comida y a celebrar con gran alegría, porque habían comprendido lo que se les había enseñado. Iluminación. Dice que los sacerdotes explicaban e interpretaban la ley de modo que se comprendiera su lectura. Y cuando la comprendieron, empezaron a llorar. No es la primera vez que leían, no es la primera vez que se les habla sobre esos pasajes, pero esa vez en particular comprendieron y se quebraron. ¿Por qué? Porque reconocieron que estaban mal. La doctrina de la iluminación afirma exactamente que Dios, el Espíritu Santo, ilumina la mente del hombre para que comprenda la Escritura. Si tomamos el caso de la mujer que está preguntándole a Dios si debe adulterar o no, y ella interpreta del versículo de Efesios 4, despojaos del viejo hombre, ella está concluyendo del texto que debe abandonar a su esposo. No, el texto no está hablando de eso. Ella está poniéndole ideas al texto. Ella está diciendo, mi esposo es el viejo hombre. Y despojaos significa que lo abandone a él. Esa información no la concluyes de la Escritura, porque la Escritura claramente confirma que el adulterio es pecado. Si te fijas, hace una interpretación a como ella considera, y esa interpretación contradice otras Escrituras. ¿Me explico? La chica soltera que, según ella, Dios le confirmó que conseguiría esposo, que Dios se lo daría. Bueno, es muy claro. Ella primero se identifica como una hija de Sión, ¿verdad? Eso es imposible. Ella no nació allá, ¿verdad?
Segundo, dice, ve aquí que tu rey viene. Y él dice, ese rey es mi futuro viejo, va a ser mi rey. Y aquí Dios ya me está diciendo que me alegre porque me lo va a mandar. Pésima interpretación. No puedes concluir eso del texto. El texto no está hablando de muchachas solteras que van a conseguir esposo. Es más, ni siquiera está hablando de esposos. Está hablando del Mesías. ¿Me explico? Entonces, su supuesta iluminación es falsa, porque el Espíritu Santo no le está instruyendo en base a la Escritura, sino que ella pone ideas en la Escritura para poder satisfacer su propia convicción, sus propios deseos. No fueron iluminadas sus mentes. Están usando textos bíblicos como justificación para hacer lo que ellos quieren. ¿Me explico? Por eso, desde el Antiguo Testamento se requiere que escudriñes la Escritura. Vamos a versículos. Deuteronomio 17, versículo 19. Está hablando del rey. Cuando haya un rey, todavía no se establecían reyes y en Deuteronomio ya se estaba especificando las reglas para cuando hubiese un rey. Dice, esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus estatutos. ¿Cuál era la responsabilidad? Una de las principales responsabilidades del rey, leer todos los días de su vida la Escritura. Así, dice, aprenderá a temer al Señor su Dios. La lectura constante, el escudriñar constantemente la Escritura, trae iluminación, no porque estudiaste, sino porque es el medio que Dios usa para iluminarte. Josué 1:8, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Que también este está sacado de contexto muchísimas veces por los cristianos. Cuando dicen, ¿quieres poner un negocio y quieres tener éxito? Aquí está la clave. ¿Qué tienes que hacer? Meditar en la ley de Dios de día y de noche. No está hablando de empresas, no está hablando de que tus proyectos tendrán éxito. Está hablando de Josué, quien quedó con la responsabilidad que tenía Moisés. Y a él se le encargó llevar al pueblo a la tierra prometida. Cuando dice, así prosperarás y tendrás éxito, no está hablando de tus planes, de tus proyectos, de tus negocios. Está hablando de la tarea que se le asignó a Josué. ¿Cómo va a ser capaz de llevar a cabo la tarea que se le asignó? Escudriñando la palabra, meditando en la palabra de día y de noche. ¿Me explico? Ahora vamos a Juan 5:39, versión Reina Valera 60. Palabras de Jesús confrontando a los fariseos y a los maestros de la ley. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Le está diciendo a la gente más preparada de aquel entonces, a los que tenían las mejores credenciales, a los que habían dedicado su vida entera en estudiar la palabra de Dios. Y les dice, escudriñen las Escrituras. Eso fue una ofensa para ellos, porque eran los más letrados en la ley de Dios. Pero no basta con leer. El hombre natural no puede comprender las cosas de Dios. Tienes que escudriñarlas. Primero, porque eres regenerado. Segundo, porque así vas a aprender de quién es Jesús. Aprenderás a conocer a Dios por medio de lo que Él ha revelado. El salmista describe la palabra de Dios como una luz para su camino. En Salmo 119:105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Qué significa eso? Que tengo claro por dónde debo ir. Tengo claro cuál es el camino a seguir. Tengo claro qué es lo que debo hacer, aunque no sé qué va a pasar. Pero la Escritura me indica qué debo de hacer. Si no lees constantemente la Escritura, no hay iluminación en tu mente. No encuentras qué es lo que se debe de hacer. El Espíritu Santo jamás nos hará entender algo que es en contra de su palabra. ¿Por qué podemos afirmar eso? Porque la palabra afirma que la palabra es la palabra de Dios. Pero no creemos porque la palabra lo dice. Hay un argumento que podemos hacer acerca de Jesús. Jesús afirmó ser Dios, ¿verdad? Y todo lo que dijo se cumplió. Y Jesús mismo dijo que la Escritura era inquebrantable. Jesús mismo afirmó que la Escritura es palabra de Dios. De manera que, por la evidencia de Jesús, puesto que Él murió y resucitó como anticipadamente lo había dicho, podemos creer que Él es Dios
y Él no miente. Y si Él afirma que la Escritura es la palabra de Dios y es inquebrantable, tengo evidencia para creerlo. Sin embargo, podemos ver en 1 Timoteo 3, versículo 14 al 17, dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ahora, si la Biblia afirma que la palabra es inspirada por Dios, y eso es una obra del Espíritu Santo, ¿verdad? El control de lo que se escribió, y el Espíritu Santo te está iluminando la mente en un versículo particular, ¿será posible que el Espíritu Santo te haga entender algo contrario a lo que Él mismo escribió? Eso es absurdo. Es imposible. Por eso un criterio, cuando tú dices, ya entiendo este versículo, bueno, ese versículo que entendiste no debe contradecir nada de toda la Biblia. Si contradice al menos un versículo, tu interpretación es incorrecta. No fuiste iluminado por el Espíritu Santo. Llegaste a una conclusión que te pareció, según tus propios intereses, según tus propios deseos, según tus propios criterios. Pero no puedes hablar de iluminación, porque el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes para que entendamos lo que Él mismo inspiró que se escribiera. ¿Me explico? Entonces, con respecto a la revelación, ¿Dios dio información a los hombres? Sí. ¿Puede dar nueva revelación? Fíjate bien lo que eso implicaría. Nosotros tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis todo lo necesario para la salvación, ¿verdad? No nos falta información para saber cómo es que el hombre puede ser salvo. En Génesis tienes el principio de todas las cosas, en Apocalipsis tienes el fin de todas las cosas. Del Nuevo Testamento tienes lo que Jesús hizo, luego lo que sus discípulos hicieron, y luego cómo debemos entender lo que Jesús dijo y lo que los discípulos hicieron. Decimos, el canon está cerrado, ya no hay razón para agregarle algo a la Biblia. Si alguien dijera, Dios me acaba de revelar esto nuevo, ¿qué tendríamos que hacer con esa revelación? Agregarla a la Escritura. ¿Por qué? Porque sería información nueva que Dios nunca reveló y que tendríamos que registrar y atesorar como atesoramos la Escritura. ¿Qué te parece si agregamos primera carta de Hernán? Unos 15 capítulos la primera. Me pongo a decir todo lo que yo creo que debe ser agregado a la Biblia. Eso es absurdo. Así que, aunque la doctrina de la revelación afirma que Dios se ha revelado a los hombres, afirma que eso ya sucedió y que la revelación está completa. No hace falta nueva información. ¿Me explico? Pero cuando alguien dice, es que Dios me reveló que esto va a pasar, bueno, la propia Escritura nos dice cómo examinamos esos criterios. Y lo dice desde el Antiguo Testamento. Cuando un profeta diga, esto es lo que Dios ha dicho y no se cumple, en el Antiguo Testamento indica que entre todos lo matemos a pedradas. ¿Quién quiere implementarlo? ¿Cuántos habríamos matado ya? No, pero estamos bajo la gracia. Bueno, ya no podemos matarlo, ¿verdad? Pero podemos expulsarlo, podemos excomunicarlo. Tú no eres un cristiano para nosotros por las cosas que afirmas, porque dices que Dios te dijo algo y no se cumplió. Pero el propio Dios dice, pero si esa señal se cumple, fíjate bien, hay falsos profetas que pueden decir cosas que efectivamente son ciertas. Y dice, si la señal se cumple y luego te dice, ven y adoremos dioses ajenos que no conoces, sépanlo que los he puesto a prueba, dice. Porque el segundo criterio es su doctrina. Si él afirma tener revelación, fíjate, con los términos que estamos estudiando, si él afirma tener revelación, y luego demuestra que no tiene iluminación, miente. ¿Me explico? Si él afirma que Dios le ha revelado cosas nuevas, mañana va a haber un terremoto en Monterrey. Aquí no hay terremotos. Imagínate que mañana tiembla. Muchos van a decir, ese hombre es un profeta de Dios. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, es un hombre ungido. Es un profeta.
¿Ok? Y luego se pone a enseñar, ahora vamos a hacer un bautizo con el Espíritu Santo para que todos los que no lo tengan ahora. Bueno, fracasa la prueba de la iluminación, porque eso no viene en la Escritura. El bautismo del Espíritu Santo no se trata de recibir al Espíritu Santo, se trata de ser usado por Él. Por lo tanto, según la palabra, no debe ser tomado en cuenta ese hombre. ¿Por qué? Porque demuestra que el Espíritu Santo no lo ha iluminado. Entonces, ¿por qué yo, cuando me dio en ese proceso, funcionó? Es más, Dios me llamó por medio de un evangelio adulterado. El evangelio que se predicaba donde yo lo escuché no es el evangelio bíblico. Y Dios como quiera me llamó. ¿Cómo explicamos eso? De la misma forma en que Judas hizo milagros. Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús, se le dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para resucitar muertos. Sin embargo, él no era de Dios. Jesús lo dejó en claro, este nació para perderse. Que Dios use a alguien no significa que ese alguien es un siervo de Dios. Pablo y Pedro afirman que Jesús fue crucificado, ¿verdad? Por medio de hombres malvados, según la voluntad de Dios. Así lo había predestinado Dios. ¿Podría aquellos que clavaron sus manos y clavaron sus pies, aquellos que lo torturaron y lo golpearon, aquellos que gritaron crucifícale, aquellos que dijeron suelta a Barrabás, mata a Jesús, podrían decir yo fui un siervo de Dios porque hice la voluntad de Dios? No, la voluntad de Dios es que con tu maldad hicieras eso. Por eso no te convierte en un siervo de Dios. Fuiste un instrumento de Él para tu propio mal. La burra de Balaam. Balaam no se hizo rico dando un show donde la burra hablara, ¿verdad? ¿Qué podrías hacer con una burra parlante? Yo podría cobrar caro por eso. No hay referencias de que la burra se quedó parlante. En esa ocasión fue usada para que él se diera cuenta, Balaam, de que estaba haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. La burra entonces tomó conciencia y llevó una vida feliz, se jubiló y tuvo burritas. Eso es absurdo. Dios puede usar a alguien para cumplir su voluntad, y aún en medio de un evangelio corrupto, si dice, arrepiéntete de tus pecados y confiesa que Jesús es el Señor, eso es más que suficiente para que Dios traiga convicción de pecado, porque aunque no entienden bien el evangelio, es la esencia del evangelio, el de arrepentimiento y reconocer quién es Jesús. Aunque no haya habido una explicación, una exégesis profunda que me explique realmente qué es el evangelio, cumplió los requisitos mínimos. Y Dios en su misericordia, a pesar del que predica, hace su voluntad. El mismo criterio me lo puedes aplicar a mí. Si cuando yo estoy hablando entiendes algo, tienes que saber por lo que estamos estudiando que no soy yo. Es el Espíritu Santo quien te hace hablar. Pero yo estoy lleno de pecado. ¿Qué hago yo para que me entiendas? Yo no hago nada. Si a Dios le place usarme, tú vas a entender. A pesar de mí. A pesar de mí, no gracias a mí. ¿Me explico? Cuando tú le hablas del Evangelio a alguien y cree, no fue gracias a ti, a pesar de ti. Porque el poder para salvar no está en ti, sino en el Evangelio que hablaste. ¿Se entiende? Ahora, no a todos nos da la misma iluminación, ¿verdad? A mí me costó mucho tiempo, mucho esfuerzo, decir, tengo que ponerme a leer. No entiendo nada, voy a leer otra vez. Voy a preguntar, voy a investigar, voy a escuchar. Algo hay aquí, hay que entender. No lo puedo entender, Señor, ayúdame. Y Él en su misericordia, por medio de ese esfuerzo, ilumina la mente. ¿Qué tal si no lees? ¿Cuándo vas a ser iluminado? ¿Cuándo? No, pero yo voy a las predicaciones. ¿Dios no me puede iluminar así? Ah, sí, sí puede. Pero el que está predicando tuvo que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Tú recibes un beneficio al escucharlo y entiendes, ok,
pero te estás perdiendo muchísimo porque tú no estudias. Porque tú no eres iluminado directamente de tu estudio, sino que dependes de la iluminación de alguien más. Pero eso no significa que esa manera de hacer las cosas esté mal, porque hay mucha sabiduría en eso. La Biblia afirma que somos un cuerpo, ¿verdad? Fíjate lo que dice en 2 de Corintios 8, 13 al 15. Dice, no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufran escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesiten. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. ¿De qué está hablando? La abundancia de unos suplirá la necesidad de otros, ¿verdad? Dios distribuye los dones como Él quiere y Él ilumina a sus hijos como Él quiere. Y no a todos los ilumina igual. ¿Por qué? ¿Porque tienen sus favoritos? No, porque eso crea interdependencia. ¿Me explico? Si Dios le ha dado iluminación a uno más que a otros, ¿cuál es la responsabilidad de ese? ¿De lo que tiene en abundancia? Darle al que no tiene. No está hablando nada más de dinero. ¿Me explico? Si alguien tiene el don de servir y otro no, con su don que tiene en abundancia, va a bendecir al que no lo tiene. Por eso, hay un ministerio en Árbol Plantado que se llama Obras de Dios. La congregación aporta dinero para que ese dinero se convierta en alimentos y se reparta entre los pobres. Porque la Biblia enseña que la iglesia tiene responsabilidad para con los pobres de este mundo. Pero no todos vamos a eso, ¿verdad? Algunos nada más aportamos económicamente. Otros que consideren que tienen ese don, van y se esfuerzan y se sacrifican su tiempo, su dinero, lo convierten ese dinero en comida y van y lo entregan. ¿Todos deberíamos estar haciendo eso? No, porque no todos tenemos el mismo don. Pero ellos sirven a los demás, a toda la congregación, porque en conjunto cumplimos el mandato de acordarnos de los pobres. Aunque no fui yo personalmente a hacerlo, dentro del cuerpo de Cristo hay quienes tienen ese llamado y tienen ese don y de esa manera nos bendicen. Porque yo puedo decir, no, yo tengo años que no estoy en ese ministerio, muchos años. Nosotros empezamos ese ministerio, nos íbamos a las calles, se empiezan a generar más ocupaciones, tuvimos que delegarlo. Hace muchos años que no voy a las obras de Dios. Pero sé que estoy cumpliendo la responsabilidad de ayuda al pobre, aunque yo no estoy yendo literalmente. Pero mis hermanos, que somos un cuerpo, por medio de lo que se recauda, ellos usan ese don para cumplir la tarea. ¿Me explico? La iluminación que Dios te ha dado, no nada más es para que te ensanches y digas yo sé mucho, sino que pone una responsabilidad sobre ti, porque tu abundancia debe suplir la necesidad de otro. Pero si no estudias, si no profundizas, no habrá iluminación en ti como debe de ser. Podrás beneficiarte del hermano, pero ninguno puede decir, a mí no se me dio el don de estudiar, porque eso no es un don, eso es una obligación. ¿Verdad? Así que nadie se escude, no, es que a mí no me dio el don de estudiar. Escudriña las Escrituras. Es un mandato. Es un mandato. Y cuando no lo haces, sucede lo que el autor de Hebreos dice, amonestando a los hebreos. Pero primero vamos a Romanos 12:2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es esta renovación de la mente? Tú no te renuevas tu mente a ti mismo. ¿Cómo es que tu mente se va renovando y te transformas? Esa es la iluminación. El crecimiento cristiano consiste en tener iluminado el entendimiento. Mientras más entiendes y sabes cómo aplicar, más santidad puedes alcanzar. Por eso la Biblia afirma que a quien más se le da, más se le demanda. ¿Qué pasa si no avanzas? ¿Qué pasa si no escudriñas? Que es un malestar de muchos cristianos. Te vuelves inmaduro, te vuelves como niño. Dice la carta a los Hebreos, Hebreos 5, 11 al 14. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesita que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios.
Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Así que hay una distinción. Hay cristianos que, debiendo ser maestros, son como niños. ¿De qué está hablando? De la iluminación. ¿No entiendes? Escuchas doctrina, no sabes distinguir si es correcta o no. Te toma mucho tiempo decir, a ver, déjame examinar porque no le veo problema cuando es contraria a la propia palabra de Dios. Es muy común escuchar a los cristianos decir que no le ven problema a lo que están oyendo. ¿Dónde está la iluminación? Hay cosas básicas y hay cosas complejas. Y las cosas complejas no siempre te van a llegar por medio de otro. Claro que los maestros son útiles. Yo me he beneficiado de muchos maestros. Muchos de ellos ya están muertos, pero dejaron sus escritos, dejaron sus enseñanzas y lees y dices, entiendo. De la iluminación que Dios le dio, yo puedo entender, pero para poder ver eso tuve que estar estudiando. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es un cristiano que no lee? Es un niño que no sabe discernir. ¿Cómo es posible que tienes el Espíritu Santo pero no tienes la iluminación del Espíritu Santo? Por negligente. Debiendo ser maestro, eres como un niño de pecho. En cambio, los que se han ejercitado, los que tienen la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, ¿cómo obtienes esa capacidad? ¿Cuál es el estándar para saber si algo es bueno o es malo? Es la palabra. El estándar es la palabra de Dios, interpretada en su contexto, de manera que todo es coherente y congruente. Eso te ayuda a saber, eso está mal. ¿Cómo sabes? Por la palabra. No conoces la palabra, vas a hacer lo que te parezca mejor. Lee el libro de Jueces. ¿Cuál es la característica repetitiva del libro de Jueces? Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Entonces, hermanos, hay gente que está muy perdida. No entiende la Biblia, pero afirma que Dios le habla. Hay gente que saca de versículos bíblicos cosas que no están en los versículos bíblicos, que jamás podrías extraer de los versículos bíblicos, pero lo dicen con mucha seguridad. A mí Dios me mostró esto en este pasaje. Oye, pero está mal interpretado. Es lo que Dios me dio a mí. A ti te puede dar algo diferente. Por favor, eso es absurdo. Es el mismo Dios, es la misma palabra de Dios. No podemos tener conclusiones mutuamente excluyentes y los dos estar en lo correcto al mismo tiempo. No se puede. O los dos estamos equivocados, o uno está equivocado. Pero no podríamos estar los dos en lo correcto en esas condiciones. Entonces, hermanos, no crean a la revelación a menos que coincida con la Escritura. Y si coincide con la Escritura, no es revelación. ¿Se entiende? Revelación es porque es algo nuevo que no está en la Escritura. Pero si eso ya está en la Escritura, no es revelación. Ahora, ¿qué pasa si me dicen, esto es revelación porque no está en la Biblia, pero la contradice? Entonces no viene de parte de Dios, porque Dios no se contradice. ¿Verdad? En cuanto a la iluminación, si alguien asegura haber sido iluminado, pero contradice algún otro pasaje bíblico, esa persona se engaña a sí misma. No ha sido iluminado. Llegó a sus propias conclusiones con su propio razonamiento defectuoso, pero no puede decir que fue iluminado, porque su conclusión contradice la Escritura. Entonces, dense en cuenta, hermanos, de que no niego que hay cristianos bien intencionados. Fíjate bien, cristianos bien intencionados que enseñan lo que está mal. Cristianos bien intencionados que dicen, sí, Dios te puede hablar, haz esta técnica. Y si la quieren buscar con más detalle, se llama Lectio Divina, en latín. Lectio Divina. Está narrado el proceso que se usaba para saber poner el dedo en una escritura. Todos afirman hablar de versículos que entienden, de revelaciones que reciben, pero la Biblia advierte, no creas a todo espíritu. Júzgalo. Entonces necesitamos crecer.
necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Aquí lo pedimos todos los días que nos reunimos. Cada que nos ponemos a enseñar, Señor, ayúdanos, abre el entendimiento. Espero, creo que todos los que están aquí han experimentado la obra de iluminación en sus propias vidas. Y también iluminaciones falsas, ¿verdad? Porque no siempre interpretamos correcto todo a la primera. Yo estuve 13 años con pésimas interpretaciones. Enseñé falsa doctrina y lo hacía con la mejor de las intenciones. Y Dios, en su misericordia, me dio una zarandeada santa para que entendiera que estoy haciendo las cosas mal. A todos nos puede pasar. El punto es que debemos de tener mucho cuidado en lo que afirmamos. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que supuestamente se nos reveló. No hay nueva revelación. No creo que ningún cristiano, incluso los que predican esto, no creo que ellos digan, sí, agrégame esto a la Biblia. No creo que lo estén pidiendo, no creo que estén conscientes de la implicación. No creo que por más falso profeta que sea, digan, ahora vamos a agregar esto que yo dije porque es palabra de Dios. No veo que lleguen a ese extremo. Pero eso no quita que estén equivocados. Así que tenemos una enorme responsabilidad. Esforcémonos por crecer haciendo la parte que nos corresponde. Escudriñar la palabra. Escudriñar las escrituras. Juzgar lo que escucho, lo que me dicen, lo que interpreto, lo que otros interpretan. Aceptar que no todo lo que yo concluyo es de Dios, ¿verdad? Puedo estar equivocado, por eso hay que escudriñar con más detalle. Pero de reconocer que no depende de tu esfuerzo, no depende de si tienes unos estudios oficiales en teología, no depende tampoco de si no los tienes. Ninguno de los apóstoles tenía credenciales. Jesús no tenía credenciales. Es una obra del Espíritu Santo y Él usa a quien le plazca. ¿Puede usar a teólogos con estudios formales? Claro. ¿Puede usar a teólogos sin estudios formales? Claro. El punto es que la doctrina tiene que cuadrar con toda la Escritura. Esforcémonos por ser iluminados. Hagan la parte que corresponde. Hagamos la parte que nos corresponde. Si no te esfuerzas en estudiar, si no separas el tiempo para escudriñar, no te va a llegar por arte de magia. Si tú sabes que no has estudiado, que no has hecho la parte que te corresponde, ponte a cuentas con Dios. Pide perdón, porque vives según tu propio criterio. ¿Cuántos de nosotros deberíamos saber mucho más de lo que sabemos? Yo estoy seguro, cuando escucho a hombres de Dios con mucha más edad que yo, hablar de cosas que yo creo entender y me doy cuenta que no las entiendo tan bien como ellos las entienden, me siento mal. Me da gusto saber que hay mucho más de lo que yo puedo ver. Digo, ¿por qué no lo pude ver antes? Bueno, gracias a Dios es gradual el crecimiento, pero no estoy seguro de que no haya cometido negligencia en toda mi vida y en lugar de estudiar me puse a hacer otra cosa. Por eso deberíamos sentirnos todos la carga de la responsabilidad, de que quizás es mucho más lo que deberíamos entender hoy en día, pero por nuestra negligencia y nuestro pecado no lo somos. Deberíamos ser muchos más maduros de lo que somos hoy en día, pero por nuestra negligencia y nuestro pecado no lo somos. Es gradual y Dios en su obra soberana decide qué tanta iluminación tienes, pero eso no te quita la responsabilidad, ni justifica tu pecado, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Pidamos de junto a Dios, juntos a Dios, que podemos ver su obra de iluminación en nosotros. Que podamos gozarnos con el que tiene mucha iluminación. Que podemos sentirnos motivados al ver que Dios ilumina a los que llegan entre nosotros. Que ponga una carga sobre nuestras vidas si estamos siendo negligentes en ese tema. Que no nos deje hacer lo que nosotros queremos, porque eso es lo peor que podría pasarnos. Que si somos sus hijos, nos enderece, nos discipline.
para que podamos avanzar, para que no seamos como los hebreos, que debiendo ser maestros aún son como niños de pecho. Así que oremos, Señor, ten misericordia, Señor, de nosotros, porque sabemos que hemos pecado, porque de todo el tiempo que tenemos disponible, Señor, lo asignamos a otras cosas. No estoy hablando de las prioridades indispensables de la vida cristiana, estoy hablando de todo aquello que hago para mi propio deleite, para mi propio esparcimiento, cuando en realidad debería estar estudiando tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, porque no administramos correctamente nuestro tiempo. No le damos la importancia que corresponde a estudiar la revelación que has dado a los hombres. Te pedimos perdón, Señor, porque si nos enfocáramos más, deberíamos ser más maduros, deberíamos entender más cosas, deberíamos entender cosas más complicadas, porque aún hay cosas que no podemos ver con claridad. Hay tanto que nos falta por aprender, hay tanto que nos falta por entender. Te rogamos, Señor, que la obra que empezaste en nosotros la termines, que no tomes en cuenta nuestras maldades, nuestras rebeldías, nuestra negligencia, que no nos dejes hacer lo que nosotros queremos, Señor. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Enséñanos, Señor, a sacrificar humildemente el tiempo que tendríamos para esparcimiento, para comodidad, para cualquier otra cosa que no es tan importante como escudriñar tu palabra. Perdónanos, Señor, por no dar la atención, la prioridad que corresponde a escudriñar. Perdónanos, Señor, si dependemos de alguien más para aprender, si dependemos de alguien más para que nos enseñe, para que nos dé su iluminación y nosotros no estamos haciendo lo que corresponde. Levanta entre nosotros maestros, Señor. Levanta entre nosotros a aquellos que le has iluminado abundantemente para que comparta con otros lo que le has dado en abundancia. Ayúdanos, Padre, que como iglesia podamos juntos caminar la vida cristiana buscando tu iluminación, reconociendo que es un acto soberano, Señor, que tú iluminas a quien quieres, como quieres y tanto como tú quieras, Señor. Pero te rogamos que nos hagas crecer, que nos hagas madurar, para que tengamos bien ejercitado el discernimiento, Señor, y podamos identificar cuándo es correcto y cuándo no, cuándo debo hacer y cuándo no debo hacer, cuándo debo decir y cuándo no debo decir, para que todo resulte para gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si es que las hay. Sí, veo que ya hay preguntas. Bueno, les recuerdo que tenemos 15 minutos como máximo para tratar de responderlas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la pasamos al final y si nos queda tiempo, trataré de responderla. Empiezo a leer. Dice Doris, buenas tardes. ¿Se puede decir que se ha distorsionado la iluminación con la revelación? Al decir Dios me habló y es algo que está en su palabra, entonces lo correcto es decir Dios me ha iluminado. Sí, es muy común que se confunda iluminación con revelación, ¿verdad? Cuando tú quieres explicar algo que Dios te ha permitido entender, yo te recomiendo, para evitar confusión, que omitas el Dios me ha hablado, ¿verdad? Porque quién sabe qué se imagina la gente cuando dices que Dios me habló, como yo me imaginaba. Yo me imaginaba que efectivamente el Espíritu Santo estaba ahí a un lado del predicador y le decía, ahora diles esto. Porque ellos así lo actuaban. Decían, ¿cómo? ¿Sí? Sí, sí, Espíritu Santo. Ok. Y ya decían, el Espíritu Santo me dijo. Y dices, wow, qué unción, qué poder, qué farsa. Eso es lo que es una farsa. Dios me ha permitido entender, esta es la exégesis, esta es la forma en que llego a esta conclusión, esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes que Dios te ha hablado? Sí, pero ten cuidado de no confundir el que te escucha, ¿verdad? Por eso lo más claro, lo más simple es, la Escritura dice. Esto es lo que dijo Dios en su palabra. No trate de decir, esto es lo que me habló, esto es lo que me dijo, genera confusión. Esto es lo que dice su palabra. Así desvías la atención de ti hacia la palabra. En lugar que digan, mira cómo Dios le habla, que diga, mira cuán profunda es la palabra.
En lugar de que pongan los ojos en ti porque Dios te habla, llévalos a la Escritura. Esto es lo que la Escritura dice. Ellos saben que es la Escritura, no tú. Siguiente. Nelson, buen día, pastor. ¿Dónde se generan estas doctrinas? Doctrinas de la iluminación y la revelación. Si en la Biblia solo se enseña que Dios nos revela algo, más no que eso sea una doctrina. Gracias por enseñarnos, pastor. Bueno, doctrina es una enseñanza, ¿verdad? Y tenemos esa obligación en la Gran Comisión. Ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que pongan por obra todo lo que les he mandado. Ahí está la responsabilidad de llevar doctrina, enseñanza, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde surge la doctrina de la iluminación y la revelación? De lo que está en la Escritura, ¿verdad? Por eso hacemos distinción entre doctrina bíblica y doctrina no bíblica, o doctrinas humanas. Las doctrinas humanas, que incluso Jesús habló de eso confrontando a los líderes de su tiempo, son cosas que la Biblia no dice, que la gente mete. La doctrina bíblica es qué es lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿dónde se origina la doctrina de la iluminación? Leí los pasajes. Ahí está claro que es el Espíritu Santo quien habla entendimiento. Es el Espíritu Santo quien te hace entender. Es por medio de la palabra que tú empiezas a crecer y madurar. ¿De dónde viene la doctrina de la revelación? También lo leí. Dios ha revelado a los hombres en tiempos pasados por medio de los profetas. La doctrina bíblica es aquella que se desprende de lo que la Biblia dice. Entonces, tú puedes aceptar o rechazar una doctrina si ésta proviene de la Escritura o no. Pero si alguien dice, yo te voy a dar la doctrina de el esquema piramidal de diezmos. Si tú vas a poner una congregación, me tienes que dar el diezmo a mí. Y si alguien de tu congregación pone otra congregación, esa te da diezmo a ti y tú me das el diezmo de los diezmos a mí. Y así hacia abajo, de manera que se convierte en una pirámide. Todos los que salgan de aquí y pongan iglesias en otra parte, le van a estar pidiendo diezmo a su gente y ellos dan el diezmo de los diezmos y el diezmo de los diezmos y todo me llega a mí que estoy en la cima de la pirámide. ¿Esa es una doctrina bíblica? No. ¿De dónde viene esa doctrina? Del deseo de unos cuantos de enriquecerse. ¿Me explico? Entonces, asegurémonos que las doctrinas que profesamos, que creemos, que afirmamos y que enseñamos, en realidad son bíblicas. Siguiente, Sofía, si el Espíritu Santo abre el entendimiento, ¿también el Espíritu Santo lo cierra? Déjame ver si capto el sentido. Hay dos sentidos que al menos puedo entender en tu pregunta. Número uno, el Espíritu Santo lo abre, como mencioné, ¿verdad? Que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Pero decir que lo cierra en el sentido de que les niegue a las personas entender, eso sería incorrecto. Porque la Biblia afirma que nadie busca a Dios. Somos enemigos de Dios. Hacemos por naturaleza lo opuesto a lo que Dios quiere. De manera que nadie está buscando entender a Dios, ¿verdad? Porque nadie busca la luz, afirma la Escritura. Entonces, en ninguna manera el Espíritu Santo impide que alguien aprenda. Como si la gente estuviera buscando y Dios le dice, no, tú no, porque a ti no te elegí. Como es la acusación de muchos cuando se habla de la predestinación. No, eso es falso, porque la Biblia afirma que no hay ninguno bueno, no hay nadie que busque a Dios. Entonces Dios no le niega la salvación a nadie. Ellos no quieren la salvación. Ninguno de nosotros la quería. Cuando te empieza a interesar, Jesús enseñó, es el Padre quien te arrastra. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo trajera el Padre. No es algo que es iniciativa tuya, parece iniciativa tuya, pero eso que hace que lo empieces a buscar es el Padre llevándote a Cristo. Ahora, hay otro sentido, el de las parábolas. Cuando Jesús dijo, hablo en parábolas para que por más que oigan, no entiendan. O sea, ¿les están negando el entendimiento? No. Les está hablando en términos que no iluminan. ¿Me explico? No les está concediendo la iluminación, sin embargo les está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque se cumplía la Escritura. Él mismo dijo. Jesús vino a dar su vida y lo crucificarían, ¿verdad? Lo matarían, al tercer día resucitaría. Jesús no vino a dar la iluminación a todos, porque entonces ¿cómo se llevaría a cabo la voluntad de Dios al crucificarlo?
Ah, entonces les negó la salvación a todos. No, fíjate, el primer discurso de Pedro después de Pentecostés los confrontó y les dijo, ustedes mataron a Jesús, pero arrepiéntense para que Dios los perdone. Y más de 2000 se arrepintieron. Los mismos que gritaban, crucifícale. En ese día se convirtieron a Cristo. Y ahí puedes ver, Jesús no les dio la iluminación, pero eso no significa que les negó la salvación, puesto que muchos de los que estaban ahí en el primer discurso de Pedro fueron agregados a la iglesia. Entonces, muchas veces tú puedes leer un versículo y no comprenderlo. Y eso no significa que Dios te lo negó. No tienes la capacidad de entenderlo. Y Él en su soberanía, de gracia, decide hacerte entender algo, según sus propósitos. Entonces, no es que Dios te cierre el entendimiento. Dios te lo abre o te deja como estás, pero a nadie le niega la salvación. Siguiente. Rosa Ramírez, buenas tardes. ¿Cómo puedes interpretar la Biblia según el idioma original? ¿Qué diccionarios leer? ¿Qué buscar para poder entender el original? Mira, si tú quieres profundizar más, puedes encontrar muchísimas herramientas, ¿verdad? Y cada uno te va a aconsejar la herramienta que mejor le parezca. El punto es, tú usa todo lo que esté a tu alcance. Todo lo que puedas leer, todo lo que puedas investigar, tómalo, analízalo, no creas ciegamente lo que dicen, porque aún por más estudiosos que sean, sigue siendo su opinión personal sobre algo que dice la Escritura. Y no nos basamos en opiniones personales, nos basamos en lo que la Escritura dice. Así que tú puedes leer distintos comentarios, incluso puedes estar en desacuerdo con lo que ellos dicen. Es decir, no me parece que eso que él explica esté aquí. Y puede decir, quizás este otro sí. Hay una infinidad de herramientas y yo siempre he omitido recomendarte una. Lo que digo es, lee todas las que puedas. Incluso es lo que hacemos. Alternamos entre la Reina Valera 60 y la NBI y ocasionalmente usamos la traducción lenguaje actual. No nos casamos con una Biblia. ¿Por qué? Porque es una traducción con un método en particular que tiene sus beneficios y también tiene sus contras, ¿verdad? Lee varias versiones. Llega a tu conclusión. Examina el texto. Te puedes equivocar, claro, pero estás haciendo el esfuerzo. Y lo haces con la esperanza de que Dios ilumine tu mente. Entonces, hay muchas herramientas gratis que cuestan. En Internet hay muchísimas gratuitas. Nomás es de que las busques y las vas a encontrar. Yo siempre he dicho cuáles son las que leemos aquí. Cuando cito algún diccionario, digo el nombre del diccionario. Si te sirven, úsalas. Siguiente, Daniel, buenos días. Dice, respecto al clásico Dios me habló en base a experiencia, ¿se podría decir que solo son hombres buscando su propio beneficio o gloria para sí mismos, ya que en su mayoría solo distorsionan la escritura o la acomodan a su beneficio? Bueno, sí y no, porque tenemos el caso de Apolos. Apolos no enseñaba correctamente el Evangelio. Priscila y Aquila lo toman aparte y le explican con más detalle para que corrija su enseñanza. Entonces, no podemos argumentar que alguien tiene la intención de engrandecerse a sí mismo o busca un beneficio, simplemente lo ignora, ¿verdad? Entonces nosotros mismos, tú puedes ponerte papel, tú puedes hablarle a otros de lo que sabes de Dios y puede que eso que sepas está incompleto. Y no lo enseñaste completamente correcto, te desviaste en algunos puntos. ¿Tuviste la intención de buscar un beneficio? No, estás compartiendo lo que sabes, pero lo que sabes está mal. Entonces repartes el error. Por eso se vuelve muy importante escudriñar y decir, esto es lo que yo interpreto, estas son las razones por cual concluye así, para que esa persona juzgue. No que digas, a mí Dios me dijo esto, eso es. No, mira, esta es la conclusión, así llego a la conclusión. ¿Me parece correcto o no? ¿Me explico? Entonces, es mucha la responsabilidad y al mismo tiempo requiere dejar en claro que no necesariamente estamos buscando sacar un beneficio. Te estoy compartiendo lo que yo sé hasta donde yo sé. Claro, ninguno de nosotros es omnisciente, ¿verdad? Si nos comparamos con Jesús, cualquier predicación es defectuosa, más que defectuosa. Siempre se puede explicar mejor, siempre se pueden dar mejores ejemplos, pero haces hasta donde Dios te ha concedido. ¿Me explico? Entonces, hay errores honestos, es decir, me equivoqué, no sabía. Y hay errores, le llamo yo deshonestos, porque ya sabías que estaba mal, como que ya lo hiciste. Ahí es donde sí buscas un beneficio. Pero cuando dices lo que sabes y te equivocas,
sigue siendo pecado, ¿verdad? Sigues repartiendo error. Pero dices, bueno, como Apolos acepta la corrección, y luego se nos habla de Apolos como un hombre que hablaba con poder de Dios, ¿verdad? Pero fue corregido. No fue tratado como hereje, fue instruido para que fuese más eficiente en su ministerio. Hay personas que solo necesitan la corrección. Tú puedes hacer esta prueba, la he hecho muchas veces. Si alguien está enseñando mal, pero su pasión es servir a Dios en la enseñanza y le haces la corrección demostrada con la Biblia, se corrige. Si no le interesa servir a Dios, si no le interesa ser honesto en la predicación, te va a decir, tú no eres nadie para juzgarme. Porque no le interesa lo que la Biblia dice. Él va a hacer lo que se propuso. ¿Me explico? Siguiente, Gabriel dice, buenas tardes, pastor. Cuando oramos a Dios pedimos también que Jesús interceda por nosotros pero ¿cómo orar al Espíritu Santo? Bueno, quizás no habías estado con nosotros en temas anteriores, pero esos temas ya los estudiamos a profundidad. La Trinidad, por definición, es un solo Dios en tres personas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas, pero es un solo Dios. Es imposible que tú ores a Jesús sin orar al Espíritu Santo, porque es un solo Dios. No hay forma de que digas, no, Espíritu Santo, yo no hablo contigo, yo solo voy a hablar con el Padre. Eso es absurdo. Es un solo Dios, ¿verdad? Y Dios es omnisciente. Y dice que ya sabe lo que vas a decir aún antes de que lo digas. Entonces no puedes omitir a una de las personas de la Trinidad o decir que una de las personas de la Trinidad no se da por aludida porque no la mencionaste. Eso es incongruente, ¿verdad? No tiene sentido. Si entiendes el concepto de la Trinidad, ya claro, nadie lo puede entender exhaustivamente, ¿verdad? Pero lo que tenemos revelado, tú puedes decir, es imposible que yo ore al Padre si no es por medio del Hijo, por la obra que Él hizo. Y yo no estaría buscando a orar al Padre si no fuera por el Espíritu Santo que está en mí. Entonces no puedo decir que oro al Padre y el Espíritu Santo queda ignorado, porque es por medio del Espíritu Santo en mí que me mueve a orar al Padre y por medio de Cristo y su sacrificio que yo puedo hacerlo. Es imposible desasociar a alguna de las personas de la Trinidad en la oración porque se requiere la obra de los tres. Siguiente. Raquel dice, buenas tardes, pastor. Usted comentó en una ocasión que Dios le habló y le pidió orar por un joven atropellado. ¿Esa fue una iluminación? No. No es iluminación porque no viene de un versículo bíblico. Podemos ver, por ejemplo, el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que él se había propuesto ir a Asia, pero el Espíritu se lo impidió, ¿verdad? Puedes ver el caso de Felipe con el eunuco etíope, que fue el Espíritu Santo quien lo llevó a acercarse al carruaje. Ahora, esa es una instrucción de parte de Dios para que obedezcas. Puedes ver el caso de Saulo de Tarso, Pablo, y Ananías, no el de Zafira, otro que Dios le dijo, ve con Pablo, ¿verdad? Y todavía se puso a discutir, pero Pablo, ve y hazlo, es una instrucción directa. Ahora, podemos equivocarnos cuando yo creo que Dios me está diciendo que haga algo. Puede que te estés equivocando, por eso tienes que llevarlo a la práctica. Ahí vas a saber si era Dios o no era Dios. Si tú vas y dices, bueno, pues yo vengo aquí porque creo que Dios me dijo, y dice, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Bueno, pides perdón y te retiras humildemente, ¿verdad? Porque no era Dios. Pero si tú vas y dices, vengo por esto, y dice, claro que sí, te estábamos esperando, como sucedió con el caso de Cornelio y Pedro, ¿verdad? Que Dios le instruye, ve y trae a Pedro, y luego le dice a Pedro, van a venir unos gentiles a buscarte, ves que Dios estuvo coordinando el asunto. Pero eso no es revelación, o sea, esa no es nueva información. Tampoco es iluminación, porque no partiste de un versículo bíblico. Es una instrucción que Dios en su soberanía puede darle a cualquiera de sus hijos, incluso si no son sus hijos. Y bueno, se acabó el tiempo, ¿verdad? ¿Sí escuché? Bien, ok. Ya no alcancé a responder las siguientes preguntas. Bueno, despedimos la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.